Dímelo, terrícola. Este es Omar García. En casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen OG. Y esto es Elefante, episodio 11. Omar García. Bienvenidos y bienvenidas todas, donde quiera que se encuentren. Buenas noches, buenas tardes, buen provecho. Donde quiera que se hable, que se cante, que se goce, que se sufra, que se haga el amor en español. Mi nombre es Omar García y este es el podcast de Omar García, Elefante. Estamos en el episodio número 11. Quiero darle las gracias a todos los que han estado conmigo. Quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito, a los que me han escrito. Hay personas que me han escrito hablándome sobre los temas, añadiendo y aportando al tema, por ejemplo, de todo lo que fue OGM y Oakley y esa época. Hay gente que añadió mucho. Por ejemplo, quiero darle las gracias a las personas que me hicieron, me llamaron a capítulo diciéndome que no mencionara solo a Verda González, que había que mencionar a Milton Picón y Morality Media, por ejemplo, en aquel caso de la censura del reggaetón. Quiero darles las gracias a esa persona que dijo que estaba loca por verme en vivo y que me sugirió que hiciera algo en donde mezclara pues la música con esto del podcast, hiciera un show bien largo. Quiero darle las gracias a esas personas que están siguiendo los temas, los Elefante Tracks, que están bien pompeados porque lo estoy haciendo. Eh, y realmente pues los Elefante Tracks es algo que yo lo hice desde un principio. Tomé la decisión que iban a formar parte del podcast porque realmente era una manera de yo mismo darme una excusa para continuar haciendo música. Porque pues con aquello de del poco tiempo que tengo, como cualquier otra persona en cuanto a pues que trabajo y hago otras cosas, pues solo me da el tiempo para hacer mi trabajo las 40 horas a la semana, mi empleo, y regresar aquí y entonces pues grabar un episodio por semana. Así que si no incluía la música dentro del podcast, lo que podía suceder era que me desconectara completamente de la música. Y cuando yo me desconecto completamente de la música, me da eso que mucha gente llama depresión. Y me pongo grave, de verdad, es cuando peor me siento. A veces no me doy cuenta y cuando vengo a ver es eso, que llevo mucho tiempo sin hacer música. Y mucha gente escucha hacer música y lo relaciona directamente con lanzar música, con la industria musical. Pero pues para el que no sabe, a quienes amamos la música, el arte desde que somos muy niños, lo vemos pues desde otro punto de vista, aunque también sepamos que pues la industria musical es parte del tema, pero son cosas muy diferentes. Incluso les puedo hablar de que cuando yo llegué de Miami, en una época que estuve en Miami, bregando allá con disqueras y publicadoras y demás, que recién acababa de firmar un contrato con una multinacional. Llegué a Puerto Rico y para los que no saben de lo que voy a hablar ahora, pueden ir a YouTube ahora mismo y buscar Omar García, La Sombra. Esa fue una canción que yo saqué sin permiso de la disquera, yo mismo hacía lo loco. La produje, me grabó el Gran Chamán y yo hice ese beat, la escribí, whatever, y la lancé. La Sombra es una canción que dice, empieza algo así como, y la sombra se acercó, ya no tuve más que hacer, no pude ni despedir al sol. Dormido en la habitación, olvidé la invitación que oníricamente pronuncié. Te invoqué más de una vez y cuántas veces soñé que abrazaba el negro de tu voz. Ahora que ya estás aquí, muéstrame tu rostro gris, ya de nada te valdrá fingir. Es que tú no eres a quien yo invité, no sé cómo has llegado aquí, ni una puerta, ni una ventana abrí para ti. Dime quién eres, tú no eres a quien yo invité. No sé cómo has llegado aquí, ni una puerta, ni una ventana abrí para ti. Tú no eres música. La gente que se me acercó a hablarme del tema,
pensaban que estaba hablando de algo muy esotérico, oculto, así, un poco oscuro. Y por supuesto que pues son las metáforas que estoy usando y demás, pero en ese caso, en esa canción, La Sombra es la industria musical. Así que La Sombra era más una reacción o una manera mía de desahogarme, era como mi diario de la experiencia que yo recién acababa de tener en los pasados 2 o 3 años, donde es ese momento donde para muchos, pues, que tal vez la fantasía o la magia se derrumba y tienen la experiencia de qué es que en verdad se trata la industria musical, sabiendo ya de qué se trata la música, y pues tienes como que esa sensación de que algo no está bien, y entonces pues por eso es que dice: tú no eres música, yo no te abrí la puerta ni la ventana, no sé por dónde entraste. Yo andaba buscando la música, no a la industria musical. Y es bien importante, ¿no? La industria musical, pues, es, valga la redundancia, una industria de la cual mucha gente vive, en la cual mucha gente ha capitalizado, en la que yo he trabajado, de la que gané dinero y de la que he participado. Lo que pasa con la industria musical es que, como muchas otras cosas, hay tanta burocracia y hay tanta mano no creativa o tanta opinión de no creativos o creativas, tanto encolbatado, buscando hacer chavo de alguna manera. Tienes un artista y tienes como 25 personas que de alguna manera directa o indirectamente están buscando la oportunidad de hacer dinero de ese artista. Y entonces se vuelve como una cosa bien, bien fea, porque realmente es difícil no sentirte como una cosa, es la cosificación del artista, es lo que el capitalismo hace cuando convierte cualquier cosa en un producto. Y nunca se me olvida lo que dice Silvia en una canción que me encanta. Llego al club de los 50 y una mano trae la cuenta. Llama la atención la suma desde hoy hasta mi cuna. Pero hay una parte que dice algo así como, eh, me pregunto qué negocio es este en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Y es algo así como, ¿ves? Esa parte donde él dice: me pregunto qué negocio es este donde hasta el deseo es un consumo. Es eso, es que el capitalismo sabe hacer eso. O sea, o el libre mercado, como usted le quiera, el mercado sabe hacer eso. Convertir absolutamente todo, incluyendo el deseo, el amor, la revolución, la rebeldía, la amistad, la belleza, lo claro, lo oscuro, Dios o el diablo, es experto convirtiéndolo en un producto, empaquetándolo y convirtiéndolo en algo que te pueda vender. Y es como que, pues, es la naturaleza de la bestia. Y en la música no solamente no es una excepción, sino que es un ejemplo gigante de eso que el capitalismo hace y cómo puede convertir hasta la música de la persona que usted crea que es el más rebelde, que está hablando en contra del sistema, pues simplemente en un paquete más, para venderte. Lo agua, ¿ves? Y y no, la realidad, yo voy a ser honesto con ustedes, yo no tengo ni puta idea hoy de lo que yo voy a hablar, yo no tengo un episodio aquí en notas, yo no hice ningún estudio de nada, porque pues simplemente por cosas de la vida realmente no tengo el tiempo ahora mismo, pero yo no voy a parar de grabar este podcast con ustedes. Y también, tampoco, el hecho de que no pueda hacer un research, con una búsqueda, un estudio, en Google o demás, no significa que no estoy todo el tiempo pensando en de qué voy a hablar. Y estoy teniendo, a veces hago hasta unas búsquedas mejor, que son conversaciones con personas, porque es bien importante que ustedes sepan que yo no soy aquí como pues una celebridad que tiene un dinero en el banco y que pues ahora dedica su vida a hacer podcast. Yo soy exactamente igual que cada uno de ustedes, en el sentido de que me levanto temprano a trabajar 40 horas, viro, y esto es casi casi pues un hobby que comparto con ustedes, es mi terapia. Pero de todas formas, yo sí quiero cumplir con hablar de cosas que tengan algún tipo de trascendencia más allá de yo desahogarme. Yo creo que es un buen momento para hacer un capítulo en el que simplemente del tope de mi cabeza les hablo de lo que tengo en la cabeza. Quiero darles una advertencia, que este no es el capítulo para usted salir necesariamente pompeado de aquí. Así que si está demasiado estrésico, pasando por algo muy fuerte, o el mundo lo tiene sumamente ansioso o ansiosa, eh, pues mano, quiero hacerle el favor de decirle que tal vez este no es el episodio para usted, porque donde mi cabeza está, básicamente todo este asunto de la industria que acabo de hablar
y de cómo se come a todo lo que tiene algún tipo de valor y el mercado y el capitalismo y lo demás, pues más o menos me fue llevando a donde realmente quiero poner la palabra, ¿no? Por más que yo tratara de sentarme a escribir un episodio para hoy y por más que yo tenía 20 ideas, yo tengo una lista como con 15 o 20 temas de los que quiero hablar, así que hay podcast para algo. Pero realmente ni los miré porque sería deshonesto de mi parte decir que puedo enfocarme en algo más que no sea en el mundo como me lo están comunicando a través de los medios. Y cuando digo medios tradicionales y medios como redes sociales. Eh, Cuando yo era un chamaquito, a mí nunca se me va a olvidar, yo nazco en el 79. Así que yo nazco en la frontera de los millennials y también nazco pues en ese momento de la caída básicamente recién del fin de la Guerra Fría. A mí nunca se me va a olvidar en relación o sea, yo soy un niño, yo estoy políticamente bastante despierto desde bien temprano porque mi papá lo estaba y mi papá pues participaba y estudió historia y pues le encanta este tipo de cosas y las conversaciones social políticas en mi casa eran la orden del día, lo son todavía. Eh, y así que yo estaba bastante despierto, pero no sabía los detalles totalmente, quién era quién, qué pasó, la revolución bolchevique, esto, aquello, lo otro, no tenía NPI, ¿verdad? Pero sí, cualquiera de nosotros recuerda Rocky 4. A todos los que nos criamos, por lo menos más o menos en esa época, nos encantaba Rocky. Es el cliché de la película que te inspira, del underdog, ¿me entiendes? Jugaba mucho con esa idea del underdog que a todos nos gusta, que es el subestimado que al fin le demuestra a la gente que él puede, el chiquito que derrumba al grande. Ok, pues Rocky cuando llega a la cuarta, podemos especular por qué esto pasó, si Sylvester Stallone o la casa productora tuvieron algún contacto directo con elementos del gobierno estadounidense o no, o si fue algo por voluntad propia. Pero la narrativa de Rocky 4 es una narrativa que no debemos olvidar y que es una de las cosas que más me vuela la cabeza de dónde estamos hoy en el 2023, porque esa era una narrativa que a pesar de que yo la estaba disfrutando, me daba cuenta que tenían toda la intención de hacerme detestar, odiar o rechazar al ruso y la rusa, porque la esposa era mala, el tipo era malo, el tipo mata al boxeador, para colmo mata al boxeador negro, probablemente para convertirlo en un asunto de raza, eh, usaba esteroides, hacía trampa, eh, era frío, él era fría, mucho himno de Rusia, mucho uniforme, mucho comité olímpico haciendo trampa, y todo lo contrario al lado de acá. Y al lado de acá pues te tenían a Apollo Creed, que hoy día tenemos Creed, ¿no? O sea, teníamos a Apollo Creed entrando con canciones como Living in America de James Brown. Estaban claramente tratando de dejarte bien claro que esto era un asunto patriótico de Estados Unidos versus Rusia y hacerte. Y, y por supuesto que Rocky 4 no es ni el principio ni el fin de la propaganda gringa. Al gringo le encanta hablarte a ti de la propaganda nazi. También había propaganda nazi, pero de la propaganda rusa. Pero el gringo es el maestro moderno de la propaganda, ¿no? Y una de las formas en que lo hacían era esa. Y yo puedo recordar muchísimas instancias en las que en una película el ruso era el super villano, pero ninguna como Rocky. Ninguna se quedó en nuestra mente como Rocky y es ese tipo de cosas que hoy en día uno después de adulto dice como que diablo cabrón, pero ¿cómo yo me tragué esa mierda? ¿Cómo yo permitía y con qué caripela era esta gente? Le pasaban esta historia a la gente como si uno no estuviera viendo lo que están tratando de hacer. Y cuando digo que están tratando de hacer, es que este es el modo de operar del poder, especialmente de los Estados Unidos, que es el que conocemos mejor, de ir colocándote a ti y a mí en un estado emocional de preparación para la guerra, de pompearnos para la guerra. Va buscando el poder aunar a la gente detrás de la decisión de ir a la guerra. Y no sé si recuerdan, lo pueden buscar, cuando 9/11, para la época del 9/11, el gobierno de los Estados Unidos sabía desde un principio que se iba a ir a la guerra, así que una de las primeras cosas que hacen en términos a las comunicaciones
es que prohíben la transmisión de canciones como Imagine, por ejemplo, Imagine all the people, living life in peace, y precisamente por esa frase, por ese tipo de frase, ¿no? Por el mensaje de la canción. Al gobierno estadounidense o a cualquiera o cualquier gobierno poderoso e imperial y expansionista, cuando tiene planes de ir a la guerra, una de las primeras cosas que hace es ir tratando de trabajar, de convencer la mente del pueblo para que de alguna manera te cuenten, sientan o en realidad cuenten con una mayoría que apoye la decisión que van a tomar, porque en última instancia lo hacen, los infelices lo hacen incluso a nombre del pueblo cuando van a la guerra. Eh, ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque tenemos que tener cuidado, mi gente. Si usted ahora mismo accede a las redes sociales o a periódicos y revistas o canales de noticias estadounidenses, y usted dirá, pero ¿por qué sigues con lo estadounidense? Sigo con lo estadounidense porque la política estadounidense termina siendo siempre geopolítica, política internacional y afectando al planeta, el barril de petróleo, la bolsa de valores, la guerra, la cadena de distribución de alimentos, asuntos de puertos y transporte. Hay tantas cosas en las que nos afectan no solo a nosotros, sino al planeta entero, que por eso es importante fijarse en lo que está pasando en ese país. Yo, por ejemplo, como miembro de este país, como puertorriqueño que soy, puedo desde un punto de vista decir, a mí me importa un bicho lo que pase con Estados Unidos porque es el colonizador y que caiga y que se queme y que se joda. Y eso está chévere, eso es algo muy emocional que uno puede sentir que es válido por el coraje que uno tiene, pero la realidad es otra. La realidad es que incluso aunque yo sí entienda que el enemigo directo del puertorriqueño es el Estado de los Estados Unidos y la colonia, si cae, sufrimos todos. O sea, cuando caiga, no es que yo no quiero que deje de ser el poder, pero la caída va a ser estrepitosa y dolorosa para todo el mundo y va a durar muchos años las consecuencias. Damas y caballeros, la función está a punto de comenzar. 3 minutos y pico, le toma el tipo, limpiarle el pico a la mitad de la brega en Puerto Rico. Baja de oduro, baja de sopuro, bájale la pista y soy el avioneta de seguro. No te pegue mucho a la bocina que después del coro viene el fogonazo de la carabina. Nadie llega viejo con insectería, yo creía, pero el tipo tira al medio del combo todos los días, coopera y canta. Como telemaratón, el muy bocón, pero nadie le ha dado fogón. Como tiene tanta bala en el pantalón o el pistolón, no tiene fondo, está cabrón que haya dejado pegado a medio casi no haya pasado ni un día trancado. ¿Cómo lo hace? Al día se la pasa todo el día con el tuiteo, postea pic de la fechoría. Si te metes a su página oficial puedes chequear su vida criminal en tiempo real. Dale click, tu delito favorito lo puedes bajar. Código penal, estatal, federal. En la calle no hay cortina ni telón, nadie se lo dijo al tipo y anda siempre en ese papelón. El capo de nada se llama esta mamada, caballero llámate su primera llamada. Pasen por las mimosas y los pico labi. Tomen agua, vayan al baño, pero lávense las manos porque ya no sabemos si es COVID, si es Omicron, si es Armagedón. Entonces, cuando uno de repente abre los medios, abre su celular, prende el televisor y vuelve a ver a personajes como Rusia y Estados Unidos con esta retórica bélica que tienen en estos momentos, es casi, es increíble. Uno tiene que rascarse o pincharse o pellizcarse. Estoy despierto, porque para muchos de nosotros que estas cosas se hablaban en casa, pues todo este cuento de la Guerra Fría, perdón, o sea, toda esta historia de la Guerra Fría es un asunto pues del pasado, son esas cosas que tus papás te cuentan casi, tú las mezclas todas, Hitler, los nazis, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, uno las mezcla todas porque uno no las vivió o uno nació durante el fin de ellas y demás, o era muy niño. Entonces, de momento es como que no puede ser, no me tienen que estar cogiendo de pendejo que en el 2023, tantos años después, están los mismos dos personajes con las mismas dos sanganerías y volvemos a lo mismo de modelos, que si capitalismo, que si comunismo, que si derecha, que si izquierda. Entonces, de momento tú lo pones en perspectiva y empiezas a mirar para atrás a hace, ¿cuánto? 8 años atrás casi, como que cuando empezó todo el asunto de Trump. Y aquí tenemos que llegar a Donald Trump. No hay manera de no llegar a Donald Trump. Esto es definitivo. Yo quiero dejar esto bien claro. Yo sí pienso que Donald Trump es como un momento en la historia que podemos citar una y otra vez para más o menos poder reconocer en qué momento fue que todo se fue a la mierda o digamos en qué momento hubo un overdrive y ya se aceleró el proceso o el momento en donde se dio ese último paso. Esperemos que no.
pero nunca, nunca tan ingenuo como para decir barbaridades como que esto se jodió porque Trump llegó. Eh, yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto, pero si usted realmente es serio con lo que piensa, va a seguir escuchando en lugar de simplemente sacar de contexto lo que yo acabo de decir. Eh, mm, Pensar, perdona, decir que el principio del problema con lo que estamos viviendo hoy en día es la llegada de Donald Trump es pecar de ingenuo y es una torpeza y es simplemente falso. Eh, y también eso es para personas que se consideran demócratas, que se consideran gringos y que juegan ese juego partidista. Yo, para empezar, yo hablo como puertorriqueño que soy, como colonia de Estados Unidos que soy, y sí, como alguien que mira desde afuera. Yo no soy estadounidense, yo no voto por el presidente de los Estados Unidos, yo no soy demócrata, yo no soy republicano, porque yo no soy estadounidense. Así que cualquier persona que diga lo contrario, incluyendo los rascabichos estos de aquí que dicen presidir los demócratas puertorriqueños o presidir los republicanos puertorriqueños, eso es una pantomima, mi gente. Eso para lo único que sirve es para que esos cabrones de derecha y de izquierda los dos vengan a Puerto Rico ni que a pedir chavo. Y se los dan. Por esa razón, especialmente uno siendo boricua, viviendo en esta colonia caribeña de los Estados Unidos, es como que es totalmente indignante cuando alguien dice, no, porque esto es todo Trump. Y es como que, cabrón, invasión, colonia, experimentación con nuestras mujeres, esterilización, agente naranja, las bombas de Vieques, cáncer, gentrificación, racismo, antes de Trump, todo, todo. Ahora, lo que a la gente no le gusta aceptar, valga la aclaración, yo no sé si yo tengo que decir esto, pero le voy a decir, yo no apoyo a Trump ni votaría por Trump si yo viviera en ese país y pienso que Trump es es un espécimen bien cabrón. Es una loquera que él haya sido presidente. Pues claro que sí, pues claro que es una loquera. Pero lo que pasa es que no solamente está equivocado decir que él comienza todos los problemas que hoy en día vemos, sino que también es un asunto, está equivocado no mirar para adentro y no tratar mejor de entender por qué existe. Y por aquí voy. Mi opinión es que, ok, así como a veces hablamos de que el arte y la música es el reflejo de su tiempo, igual los políticos. Y no lo estoy diciendo como algo tan sencillo como que porque la gente es la que vota por los políticos. O, o algo así como que porque los políticos nacieron en ese mismo país que la gente, porque él también es un estadounidense igual que los demás, bla, 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 bla. Lo que quiero decir es que si usted mira, por ejemplo, toda la década y pico de trap, por ejemplo, yo sé que va a decir de qué carajo tú estás hablando, ¿no? Bear with me. Usted va a encontrar que las progresiones y los acordes que se empezaron a utilizar para producir esa música son acordes y progresiones que usualmente se utilizaban para producir música que evocara emociones tristes. Así que eh, definitivamente, cuando miremos hacia atrás, esta etapa del hip hop que le llamamos la etapa del trap, definitivamente desde un punto de vista emocional, psicológico y o sociológico, podemos decir que lo que nos describe esa música es un mundo triste o una generación triste. Y no es, no es algo, no es novedad y no es un secreto que estamos en la época de mayor eh, ansiedad y depresión en la población y que la ansiedad y la depresión continúan en aumento. Así que así lo veo yo. Yo utilizo casi siempre la música o el arte para entender cada época. Y de la misma manera, yo pensaba en esta historia que llamamos nuestra vida, la historia de nuestra vida como humanidad. eh, en este punto que estamos de la historia, Donald Trump como presidente de los Estados Unidos es exactamente lo único que podía pasar. Si esto fuera escrito por alguien, es el único personaje que uno podía razonablemente y en términos lógicos colocar ahí. ¿Y a qué me refiero? Que se parece a su tiempo. Para mí, Donald Trump Donald Trump nació como presidente el día en que nació The Real World en MTV. Donald Trump no es solo un problema de política estadounidense. Donald Trump tiene que ver con un problema que tiene la política estadounidense y por ende la nuestra y la mayoría, de
en la que el entretenimiento se está comiendo todo. O sea, estamos entreteniéndonos todo el día con nosotros mismos a través de las redes sociales, con esto que llamamos contenido, ¿verdad? Y el entretenimiento se antepone a todo, tiene una mayor presencia al punto tal que si la política no es entretenida, entre comillas, si la política no es entretenida, pues entonces no participo. Sí, o no me importa o no me interesa, donde todo tiene que ser, entre comillas, entretenido. Un ejemplo en Puerto Rico claro de esto que estoy hablando es la basura que es el guitarreño, la basura que es la Comay y Cobo Santa Rosa, la basura que es cualquier programa de chisme y bochinche y cualquier sanganería de estos programas de mediodía que trivializan una conversación que debería ser lo más serio. Mi gente, si a usted no le gusta la política, claro, a nadie le gusta la política porque la relacionamos con pelea, con no ponernos de acuerdo, con fanatismo. Pero la política no le importa. A la política no le importa si a usted le interesa o no. La política le va a afectar. La política decide el litro de leche, la política decide la luz, el agua, la política decide quién administra los recursos, la política decide seguridad, educación, la política decide currículo, arreglos en las carreteras o no, la política decide ¿me entiendes? La política decide qué se va a hacer o a dejar de hacer, a qué obra se le va a dar seguimiento en tu pueblo, si hay un mínimo federal, cuál es el mínimo federal o cuál es el mínimo nacional, o si reforma laboral, reforma electoral, en todas se clavan a la gente, pero esa es la política y la mayoría de la gente no estamos pendientes. Porque lo que tú estás rechazando es la politiquería, la partidocracia. Tú puedes rechazar la partidocracia y la politiquería por interesarte por la política. Porque es que te tienes que interesar por la política y la política no se reduce solamente a la política electoral. Todo en tu vida es política. Ya sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Eso es política. Eh, así que, entonces, volvemos al punto para no perderme. Cuando comienza el real world en Estados Unidos, para los que me están viendo que son mucho más jóvenes que yo, esta idea de lo que conocemos hoy día como reality TV show, que se ha quedado absolutamente con todo, era impensable. Más allá de que, por ejemplo, en mi caso, yo era fan y siempre he sido fan de Andy Warhol, un artista, el artista que si no lo conocen es el que tiene todo ese arte pop de como que Marilyn Manson repetida, más Marilyn Manson, Marilyn Monroe repetida en diferentes colores, él tiene el revólver amarrado en la punta, tiene un montón de obras increíbles, pero además de eso, él también hizo como un tipo de cine en el que experimentó con esta idea de cine sin libreto, en el que está filmando la vida. Y en uno de esos trips de Andy Warhol, que yo digo que era un profeta psicodélico, en algún trip de ácido o lo que sea, él sale con estos comentarios que hoy en día utilizamos mucho sobre los 15 minutos de fama, en las que y en esa revelación, esa profecía de Andy Warhol, mi profeta favorito, eh, él estaba diciendo que algún día todos nos vamos a televisar, todos nos vamos a estar viendo y todos vamos a tener 15 minutos de fama. Y él utilizaba esa palabra televisar porque el referente de él era el televisor. Andy Warhol jamás imaginó esto que llamamos hoy, pues imagínate, teléfonos inteligentes en las que, pero se cumplió. Porque todo esto, como lo que estoy haciendo yo en el podcast o Instagram o lo demás, es televisarnos. No es en la TV, pero es en tu TV, la que tienes en la mano. Así que al fin y al cabo nos estamos todos televisando, estamos mirando a la vida misma o sea, lo que quiero decir, no tuvimos, con el crecimiento exponencial de toda esta televisión, de todo este tipo de televisión, se ha ido poco a poco comiendo la realidad. Entonces ya estamos confundiendo la realidad con la ficción porque ya mismo no se van a diferenciar. Hay una película que se llama The Network, en la que al final hay un super speech, un super discurso que da uno de los personajes, en donde él dice, "You're beginning to believe the illusions we're spinning here." Están empezando a creerse las ilusiones a las cuales le estamos dando giros aquí. Eh, you're beginning to believe that your lives have no meaning.
and are a lie, and we are the truth. You are the truth. We are the lies. This is the fiction. Tú le dices, you eat what the tube says. Y fíjese que utilizaba la palabra tube como YouTube, pero se refería al televisor. You eat what the tube says. You talk like the tube. You dress like the tube. Ya nos estaba diciendo que teníamos una influencia de más, que estábamos haciendo todo lo que nos dijera la televisión. Eh, Así que yo creo que eso empezó a pasar con lo de reality TV show. El reality TV show empezó con Real World, hubo como 15 temporadas de Real World, hubo Road Rules, después siguió, y fue degenerando hasta Jersey Shore y luego hasta las Kardashian que vemos hoy en día. Este fenómeno que a veces hablamos de por qué hay tanta gente famosa sin talento. Y yo no estoy siendo personalista con nadie, ¿me entiendes? Yo no sé si tienen talento o no. Lo que quiero decir es que son personas que la razón por la que están en los medios no es porque cantan cabrón, no tienen que ver con el arte. Ni cantan cabrón, ni bailan cabrón, ni escriben ni pintan, ni tocan ningún instrumento, ni actúan, ¿verdad? So, hasta ese momento, para todos nosotros y nosotras que nos criamos en este mundo, eh, usted tenía que tener algún tipo de talento artístico para estar en los medios. Para eso era que nosotros accesábamos los medios, porque la vida la tenemos de frente, no necesitábamos verla en la televisión. Esa transición hacia el reality TV show y desde Real World hasta las Kardashian, recuerden que también incluyó a el programa en el que participaba el señor Donald Trump. No recuerdo ni cómo se llamaba porque yo no lo veía, pero yo sí me acuerdo de la frase que era "You're fired". Imagínense si perdimos perspectiva por completo que nosotros, el pueblo trabajador, la mayoría de la gente, estábamos entreteniéndonos viendo al patrono votando gente. Ahí comienza ese extraño amor de la gente por Donald Trump, que disfrutaba verlo diciendo "You're fucking fired, you're fired". Eh, Esas son las palabras más horribles que cualquier trabajador trabajadora puede escuchar, pero estábamos divirtiéndonos con el rascabicho ese diciéndole a la gente que los votaba. Ya ahí comenzaba a apestarlo, ¿eh? Ahí cuando Trump entra con su reality TV show, el reality TV show ya lleva por lo menos una década. Ya existe Paris Hilton, ¿verdad? Antes de las Kardashian estaba Paris Hilton. Paris Hilton se llevó la peor parte del buleo, aunque se llevó toda la fortuna, ¿verdad? Porque ya con las Kardashian estamos en un mundo en donde la gente ni se cuestiona ese asunto de reality TV show. Si eso es normal, hay reality TV show and she's a reality TV star. Imagínense. What are you? I'm a reality TV star. What the fuck is that? Cuando uno ve todo ese proceso, La Casa de Cristal, The Apprentice era el de Donald Trump, las Kardashian, y entonces también vamos a la otra parte que son los artistas. Antes de que llegara todo esto, nosotros teníamos una relación con los artistas, especialmente con los cantantes, que tenía que ver con su música y con sus espectáculos. Consumíamos su arte a través de las canciones que sacaban y en los conciertos que presentaban. Pero más allá de eso, yo no tenía ninguna relación con ese artista. O sea, yo me disfrutaba tanto imaginar dónde carajo vivía Robbie Draco cuando sacó Vagabundo. El disco de Vagabundo, que es uno de los discos más cabrones para mí todavía, ever. Yo recuerdo cuando yo lo escuchaba, el no saber absolutamente nada de la persona, del ser humano que es Robbie, solamente conectarme con su arte, me hacía imaginar eh, de chamaco mil cosas tripiosas, fantasía, me creaba una película mucho más divertida. La mayoría de los escritores y autores te dirán que una de las cosas que más ellos disfrutan es que su historia se convierta en parte de la vida de los demás, que la gente sea quien decida de qué yo estoy hablando, no simplemente explicarte. Yo estaba hablando de esto, no, yo estaba hablando de lo que tú creas que yo estoy hablando, esta historia es tuya ahora. Eso murió con toda esta idea de reality porque realmente la gente está con una canción, pues los 3 minutos que la canción dura y después está el resto de la semana viendo lo que el tipo come, con quién janguea, con quién chicha, dónde bebe, qué se mete, cuándo caga, cuando... Y un montón de otras cosas que no eran la razón por la que yo conecté contigo. Yo conecté contigo porque tú cantas cabrón. Entonces,
pues viene esa parte también. No tenemos solamente el reality TV, sino que tenemos a todos los artistas en sus redes hablando todo el día con su celular, sin ningún tipo de producción, simplemente con su celular. Bottom line es el reality TV show comenzó a ahogar y a asfixiar la televisión o los medios que iban más dirigidos hacia comunicarse y presentar entretenimiento a través del arte, cualquier medio que sea. Y de esa sociedad que celebra eso que llamamos reality TV, y de ese reality TV que estamos, vale la pena aclarar, no siempre es real, hay mucho de editado, hay mucho de libreto y te engañan, como la vida misma, pero también lo que sí es real, usualmente no es lo mejor de nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando yo era chamaco, yo veía a Flavor Flav en Public Enemy. Public Enemy fue uno de los grupos más influyentes del hip hop, punto, y más influyente en mi vida. Y fue uno de los responsables de uno de los aspectos de la educación, de mi educación más importante, todo lo que tiene que ver con derechos civiles afroamericanos y demás, con las Panteras Negras, Malcolm X y demás. Yo me interesé por empezar a aprenderlo gracias a Public Enemy. Public Enemy, y mucha gente no entiende cuando conocen, por ejemplo, a Flavor Flav con esta loquera de Flavor of Love. Eh, no se imaginan. Incluso Flavor Flav se hizo famoso él como individuo, además de como Public Enemy, por uno de sus hits, 911 is a Joke, que era una canción que decía con mucha razón algo que todavía está vigente, que es que para los pobres y los negros el 911 nunca llega, llega después de que ya se desangró. Así que si ustedes creen que Flavor Flav is a joke, you have no idea. Pero no solamente eso, la razón por la que Flavor Flav estaba en Public Enemy sobre todas las cosas era porque básicamente Public Enemy era tan y tan y tan intenso que hacía falta algo que alivianara un poco la cosa. Porque tú tenías a Terminator X, que parecía literalmente un Terminator gigante con un flat top en los platos. Tú tenías un corillo de tipos en unos ajuares, en unos uniformes cuasi militares o digamos de guerrilla, de milicia, ¿no? Y que evocaban asuntos así tipo Black Panther, ¿no? Y los tenías en tarima no bailando breaking, los tenías en tarima haciendo unos bailes militares, o sea, unos movimientos de milicias y demás. Y todo el mundo serio. Y entonces tenías a Chuck D, uno de los mejores MCs en la historia del hip hop, aunque nadie lo mencione, porque Chuck D era un MC diferente. Chuck D, yo digo que era un predicador en rima con mucha rabia, un predicador encabronado, políticamente consciente, con mucha rabia. Y si tú no tenías a Flavor Flav brincando y diciendo, yeah, boy, y con un reloj gigante en el pecho y haciendo un montón de cosas alrededor de la tarima, pues todo era tenso. Así que Flavor Flav rompía un poco esa tensión. Damas y caballeros, el segundo acto está a punto de comenzar. Cae como del cielo, trae calma y consuelo, no se le mueve el pelo, volte de modelo, saludo al abuelo, le di un beso al bebé, le tiró el anzuelo, a todo el que lo ve, se anda por el caserío y lo te invita a beber, que la gente pobre eche pa'lante, ese es su deber, si tú puedes pedir, él puede prometer, ya ver este caserío parecer un hotel, la corre, el mera, llegó otro más, él te dice que el otro no sabe nada porque no tiene como el calle, él conoce cada detalle en el caso, es imposible que te falle, dice, está bueno ya de que el rico te pise, solo una firmita aquí, pase pa' que lo hipnoticen, digo, pa' que le revisen los datos y garanticen su voto, y si por mi bota te juro que no te voto. Y se divide el combo en bando, abanderao van todos marchando, al Salvador suyo le van coreando, llegará el cambio, contigo al mando. En la calle no hay cortina ni telón, pero cada 4 años hacemos el mismo papelón. Palabra de nada se llama esta mamada, caballero, dama, esta es su segunda llamada. Bueno, mi gente, se tienen que comer los camarones porque se van a dañar. Dejen de darse el tit. Damas y caballeros, entonces dale para adelante todos esos años después. Ese Estados Unidos blanco que veía a Public Enemy como una amenaza y que le daba terror, pero les daba terror el prospecto de todo lo que estaba diciendo Chuck D y demás. Entonces los tiene hoy en día disfrutando
y vacilando y riéndose con Flavor Flav en esa mierda. Ahora sí les gusta. Ahora les gusta porque ahora parece lo que mucha gente decía que era. Porque en ese Flavor of Love uno no vio lo mejor de Flavor Flav, sino lo peor. Y lo cogen en el momento, en un punto bien bajo, se aprovechan. Probablemente por eso fue que hizo ese show, porque a lo mejor necesitaba dinero o lo que fuese. Em, Así que así han hecho con muchas otras cosas. Lo van llevando lo van llevando hasta lo peor que puede ser, lo van desvistiendo de sus mejores cualidades y eso que queda, a eso es lo que le hacen el reality. Lo que ellos quieren, lo que estamos viendo en reality es lo peor de la gente. Especialmente, por ejemplo, tienes a las Kardashians, que de más está hablar. O sea, yo no tengo que decir nada de las Kardashians, porque ustedes saben que todo lo que sale de ahí es una loquera cabrona. Eh, y ver a la gente peleando. Ese es otro fenómeno, cabrón. Ver a la gente peleando a favor o en contra de gente como Kim Kardashian, por ejemplo, con la cual nunca, o sea, por el simple hecho, no sé, de que es mujer o lo que fuese, cuando de lo que estamos hablando es de los multibillonarios que han heredado dinero, que tanto le encanta a la gente criticar, y el dedicarle un segundo a pelear por Kim Kardashian, por Trump o por cualquier reality star, o por Kanye, por lo que sea, cabrón, you know. Tú tienes que trabajar mañana 8 horas, de que tú haces peleando por ese billonario que hace más billones de que tú estés pendiente a si cagó, se hizo las nalgas, se hizo las tetas, o se convirtió o no se convirtió, hizo transición o no transicionó. Estás pendiente a una vida que no es tuya y una vida privilegiada. Así que de ese mierdero es que nace una figura como Trump. Y, para el que vio para el que me siguió en los primeros capítulos que hablamos sobre las redes sociales, hablamos de, hablamos de las burbujas de filtro y de los cuartos de reverberación y de cómo ya no estamos mirando el mismo periódico, porque Google no es un periódico, sino que es tu periódico y tus redes son tus redes con la información que tú quieres escuchar y tú estás leyendo personas que piensan como tú, ellos te están leyendo a ti y no estás viendo lo que está pasando a tu alrededor. Bueno, pues para las que lo vieron saben que hablamos de que de esa manera fue que surgió la sorpresa de Trump. No Trump, la sorpresa. ¿Y por qué digo la sorpresa? Porque una de las cosas que a mí más me sorprendió, valga la redundancia, fue la sorpresa de lo que mucha gente llama la izquierda estadounidense, que yo digo que eso no necesariamente es izquierda, pero vamos, los demócratas. Tú tenías a tanta gente, entre comillas, liberal, súper impresionada cuando eligieron a Trump o cuando Trump ganó, digamos, las primarias. Y la razón, ya hablamos de cómo el reality TV show produce un ser como Trump, ¿verdad? Y luego tenemos esto que son las redes sociales con sus trampas, los cuartos de reverberación y las burbujas de filtro que te mantienen totalmente enajenado de lo que está pasando con la mitad del país. Y entonces por eso es que cuando la gente que no es republicana o demás escucha que Trump va a correr, pues todo el mundo piensa, no va a ganar, no va a ganar. Si estuviesen viendo el Facebook de su vecino conservador, sabían que podía ganar y no se hubiesen sorprendido. ¿Qué pasa? Hay muchos errores de escándalos que estamos viendo hoy que comienzan en ese momento. ¿Por qué? Porque aunque puedo entender que le craquea la cabeza el prospecto de tener como presidente de tu de tu nación a un tipo como Donald Trump, claro que puedo solidarizarme, empatizar, claro que puedo. Pero lo que empieza a pasar ahí es que para asegurarse de no tener a Trump en el poder, comenzaron a cometer errores. O sea, es como cuando dicen, te pones a pelear con cerdos, terminas enfangado. eh, en lugar de simplemente escoger la mejor persona para combatir a Trump, bla, 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 hacer las cosas como es, ganarle, hicieron 20 trucos y comenzaron por robarle la candidatura a Bernie Sanders y esto no es un invento mío. La única persona que realmente valía la pena, si yo fuese estadounidense ahí, era Bernie Sanders. Y Bernie Sanders hizo las cosas como Dios manda. Él mantuvo su campaña como siempre lo ha hecho, con muchos donantes con poco dinero,
le estaba realmente, su propuesta era siempre pues la misma que siempre ha sido, de socializar la medicina, de socializar la educación, de perdonarle la deuda a los estudiantes y este tipo de cosas, más verdaderamente progresistas, por lo menos en el contraste con el resto de su partido. Pero si usted no me cree a mí, hay un libro que escribe una representante o ex representante que se llama Dana Brasil, no sé, Brasil. Es una veterana demócrata que escribe un libro en donde, y no fue ella nada más, pero hay varios libros en donde revelan lo que pasó. El DNC, que es el Partido Demócrata como tal, hicieron 45,000 chanchullos para que Bernie Sanders no ganara. Y todo era todo era empujando esta idea de que quien único podía ganarle a Trump era Hillary Clinton. El tercer acto está a punto de comenzar. Ven, llégale, pídele, cuéntale lo que te hace mal que él tiene. Un celu directo al cuarto del mismo Dios perfecto, ahí viene. Dale un 10 de todo antes que se acabe todo. Díselo todo, que todo te lo resuelve Dios. Se llevó la nena pa'l cuarto porque él es santo y llegó sin tiempo. Escucho en el viento la voz de Cristo. Dame tu niña y ya tú estás listo. Mañana la nena será esposa de Dios. Ahora con su permiso que esto es cosa de dos. La palabra dice que hay que sembrar. Siembra un chequecito a mi nombre en mi tienda. Que sean 1000 de 100 o 100 de 1000. Me dijo Dios que este edificio lo vamos a construir. Versículo, el vaso magnético. Pa' que bebas agua bendita, es diurético. Hipoteca y ven pa' que el domingo es más. Ven sábado, juégate un bingo. En el cielo no hay cortina ni telón. No le den el culo a cualquiera que venga en ese papelón. Divino de nada soy, llama esta mamada. Caballero, dame esta su última llamada. Damas y caballeros, con esto llegamos al final de la función de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y le garantizamos que mañana será la misma mierda. Luego vuelven a sorprenderse cuando Trump gana la presidencia. No fue suficiente con darse cuenta que estaban durmiendo en los laureles de su propio Facebook cuando ganó la candidatura, sino que cuando ganó la presidencia, ¿cómo pasó esto? Yo te aseguro que no iba a ganar George. Ajá. Y entonces, ¿ya para qué? Ya habían hecho 40 cosas, hicieron 20 cosas, comprometieron sus principios, ¿verdad? Para que Trump no ganara. Cuando Trump gana, empiezan con lo próximo. Que aunque sí hay evidencia totalmente completa, evidencia física, hay evidencia documental de todo, de que elementos rusos intervinieron en las elecciones a través de el Internet, nada distinto a lo que Estados Unidos ha hecho con el resto del planeta, porque si vieron otro de los episodios, hablamos de cómo Estados Unidos se metió en las elecciones chilenas para allá para los 70, antes de terminar deponiendo e instaurando la dictadura de Pinochet en Chile. Así que sabemos que Estados Unidos son los expertos en esto de meterse en elecciones que no son suyas, pero en este caso era real. A través de una compañía, elementos rusos, infiltraron las redes sociales para capitalizar en la división de los estadounidenses. Y aquí llegamos a un tema bien importante y es esa división. Cuando hablo de las divisiones, tienen que recordar, por ejemplo, Black Lives Matter. Voy a tomar Black Lives Matter voy a tomar el cristianismo de derecha, ¿verdad? Por ejemplo, había una página de internet que se llamaba Black Lives Matters, African American Lives Matters o Black Lives Always Matter. ¿Ves? Como que simplemente un detallito distinto a BLM, ¿verdad? Y había unas páginas cristianas que no eran estadounidenses, nada. Lo que hacían era que se aseguraban de que esas páginas se llenaran, esos fanpage se llenaran de gente. Tenían 100,000 acá, tenían 50,000 acá, 200,000 acá, 500,000 acá. Y luego de que los tenían de un lado y de otro, empezaban a disparar de lo más extremo, ¿ves? O simplemente asegurarse de que alineaban a los seguidores de la página con una forma de pensar. Si tú estás aquí, tú crees en esto y esta es nuestra política. Así que eso fue algunas de las formas en que los infiltran. Por ejemplo, si tú eres cristiano y te metes en una página cristiana, te haces fan de esa página cristiana y crees que tú el que está ahí es simplemente tu compatriota cristiano y que el que la está administrando también, pero sin saber que eran unos elementos extranjeros en ese caso. Esta fue una de las razones por las que a los demócratas les dio desde que Trump entró en el poder, en lugar
de hacer el trabajo que tienen que hacer, porque seguían siendo miembros del gobierno estadounidense que se deben al pueblo, de trabajar por proyectos que realmente afecten positivamente a sus constituyentes, se dedicaron a ver cómo podían acusar a Trump de ser pana de Putin. Y la mayoría de los periodistas serios de izquierda y de derecha, todo el mundo sabía que esto no tenía ni pie ni cabeza y que nunca no iban a dar con con lo que estaban buscando. Pero lo siguieron empujando y lo siguieron empujando. Eh, y, y- y ese es uno de los resultados extrañísimos para mí. Y por eso sí es importante o sí es válido anotar la llegada de Trump como el principio de este reguero. Porque desde que Trump llega le derritió la mente a ese país, la izquierda se la derritió con las loqueras de él. Y me refiero a que, por ejemplo, cuando yo crecía, si usted me hablaba de gente que simpatizara más con los rusos o gente que no demonizara a Rusia y a los rusos, o digamos de gente que simpatizara con el socialismo y hasta con el comunismo, o sea, gente que podía tener tendencias más hippies y antiguerra, antiimperialistas, eran personas que serían mi corillo. Si yo viviera ahí en ese momento, ese sería mi corillo. Pues ese eran gente que se podían denominar de izquierda trabajadora y demás, ¿verdad? Y usualmente uno pensaría que la derecha es la que más establishment, gente de negocio, patronos, milicia, CIA, FBI. Entonces, luego de que Trump gana por todo este asunto, Rusia, supuesto Stormy Daniels, you name it, eh, toda esta ir detrás del fango de Trump para sacarlo, no simplemente, o sea, no simplemente observar lo que está haciendo y si hace algo mal fiscalizarlo y si hace algo que merezca residenciarlo, sino empezar a buscar en otros lugares, no esperar que cometiera un error, ver en su pasado qué conseguían, porque ya para que ya ganó la presidencia, pero tiene que haber algo para sacarlo. So, mientras Trump hacía sus barbaridades, porque sí, yo no estoy diciendo que Trump es un agente de caos. Mientras Trump escupía las barbaridades que escupía para dividir más al país y decía cosas como que donde había una manifestación nazi y una contramanifestación antinazi, habían gente decente en los dos lados. O sea, hello. O sea, ¿cómo tú vas a tomar eso? No, no hay nazis buenos, punto. O sea, el nazismo, una persona que está infectada por el nazismo no es una persona buena y tú tenías a un presidente de los Estados Unidos diciendo barbaridades como esa. No solo esa, pero barbaridades como esa. De repente, desde ese momento, tiene a los demócratas poco a poco colocándose como defensores y aliados del FBI y la CIA acérrimos. Y empiezas a ver a los republicanos que habían criticado el defund the police de la izquierda, hablando de defund the CIA, defund the FBI. ¿No entiendes? Se empiezan a virar los papeles. Se empiezan a virar los papeles. Está todo literalmente patas para arriba. ¿Por qué digo todo esto? Eh, nada, quería llegar a Trump para tratar de entender cómo llegamos a Trump antes de decir que todo esto se empezó a joder con Trump. Usted no se equivoca si marca esa fecha, pero Trump no comienza, o sea, Trump no nos colonizó a nosotros. Trump no desarrolló, no llevó a ese país a tener el sistema de salud tan horrible como tiene, la deuda que tienen los estudiantes, las farmacéuticas básicamente quedándose con todos los outlets de comunicación, cabildeando, envenenando a la gente, mintiéndole a la gente, comprando CNN, comprando MSNBC, comprando Fox, comprando partidos, estas aseguradoras que les importa un bicho su salud, lo que les importa es enriquecerse cada vez más. Eh, Ese país había invadido todos los países que había invadido, Libia, Siria. Obama había matado más gente que Bush, pero con drones, que Obama cogió de pendejo a la gente con su color de piel y con el asunto de ser el primer presidente afroamericano. Gente como el gran Lupe Fiasco, un MC rapero, liricista que a mí me encanta, un hombre negro, por supuesto, estadounidense, fue una de las primeras personas que sonó la alarma cuando lo dijo y se lo dijo a su propia comunidad. Le dijo, esta gente nos están cogiendo de pendejos con el color de piel de Barack Obama, pero esto va a ser peor. Así, esto está en video. Dijo, esto va a ser mucho peor para el mundo entero. Esto es solo una excusa.
y vale la pena aclarar, decir que lo apoyó KRS-One, pero se le fue en contra a Jay-Z. Y se le fue en contra un corillo de gente que estaban utilizando a Obama como si fuese otra celebridad más y alineándose con la idea de que de Obama, Obama, Obama. Así que cualquiera que dijera lo contrario lo crucificaban. Así que de más está decir que le metieron el pie más de lo que ya se lo habían metido por ser tan honesto siempre. Así que lo digo porque no soy yo, porque esto es algo que hoy en día, mirando hacia atrás, todo el mundo lo entiende, pero antes no se podía decir, porque todo el mundo sabe cuánta gente mató Obama. Eso no fue ni pacifista, ni están las comunidades afroamericanas en Estados Unidos súper pompeadas por nada que él hizo, porque muy poco fue lo que hizo. Y también vale la pena aclarar para el que no sabe, Obama llegó al poder no creyendo en el matrimonio igualitario entre gente del mismo sexo, para los que se creen que es el más progresista y whatever. Eso fue a mitad de camino, por si se les olvidan, que él cambió de parecer y después se pasó, que no estoy diciendo que eso está mal, porque yo creo que las personas, nadie se debe meter en eso, todo el mundo tiene derecho a casarse y ser feliz, no importa su identidad sexual, ni su orientación, ni nada. Pero vale la pena destacar la hipocresía, porque todo el mundo, imagínate, y todavía es la hora que le quieren achacar esos mismos valores a Biden. Ustedes ven, y yo no voy a entrar en esa burla pendeja de que es viejo, hello, ya sí, todo el mundo sabe que es viejo. No, pues claro que es viejo, pero ustedes creen que una persona con esa edad y con ese background, porque está en récord, porque Biden es un político que lleva como 50 años en la política estadounidense, que digo, sí, o más, yo ni sé, o 70, porque el tipo tiene como 90 años en la política estadounidense y está en récord diciendo sus opiniones sobre estos temas sociales. ¿Ustedes creen que de momento este caballero de casi 90 años es súper woke, liberal, pro LGBTQ? Ustedes se tienen que dar cuenta que son ambos lados, hijackean sus principios, sus luchas, sus ideas, sus pasiones, sus problemas. Esto es lo que el mercado hace. No dicta tendencias. El poder no te dice en qué creer. El poder espera a ver para dónde vas tú, para entonces vestirse de tu mismo color y saber cómo hablarte. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el poder no te dice si la próxima lucha que se va a dar es la lucha de los derechos LGBTQ. El poder espera que eso florezca solito para luego empezar a capitalizar y hacer dinero de tus luchas, que fue lo que hablamos al principio de cómo el capitalismo hace un producto de cualquier cosa. Que por eso es que hice la referencia a Silvio cuando decía, me pregunto qué negocio es en que hasta el deseo es un consumo. Todo es un consumo, todo es un potencial producto para el mercado, para el poder. Y me encantaría seguir con este tema. Voy a seguir con el tema en el próximo episodio, pero llegó la marca de la hora, así que lo vamos a dejar aquí. Quiero darle muchas gracias por su tiempo. Quiero decirles que por favor se sigan suscribiendo. Darle las gracias por suscribirse. Díganselo a sus panas. Sigan sintonizándolo. Usted sabe dónde. Darle a la campanita. Seguirnos por las redes. Elefante Podcast, el podcast de Omar García. Y pues no me resta mucho más que decirles gracias por su tiempo. Sé que su tiempo es muy valioso. Así que se lo agradezco y nos vemos en la próxima.